Избыточное стимулирование обернулось и общей нестабильностью, ростом цен на финансовые активы и товары на отдельных рынках, энергия, продовольствие и так далее. Их сохранение создает риск высокой глобальной инфляции в среднесрочной перспективе. El sistema financiero de todo el mundo está en alerta máxima por la fragilidad de los bancos grandes y pequeños, y el dólar, la moneda que aún es hegemónica a nivel global, se encuentra nuevamente en el centro de todo lo que está por venir. Sin embargo, como acabas de presenciar, la crisis actual era claramente previsible, porque ningún país puede intentar burlar las leyes de la economía y salirse con la suya. Y así será de grave la situación, aunque parezca estar oculta, que los bancos centrales más poderosos tuvieron que convocar a una reunión de emergencia para tomar medidas que apuntan a lo que muchos consideran será retomar un poco la llamada impresión de dinero. Y en ese sentido, incluso vemos datos reales de la Reserva Federal. Pero mientras tanto, del otro lado del mundo, vemos movimientos geopolíticos que dan señales de la formación de un sistema financiero alternativo, con China y Rusia moviendo los hilos. Para aclarar el panorama de lo que está realmente detrás de todo esto, determinar si se trata de un evento de la misma gravedad que la crisis de 2008 que afectó a millones de personas y definir el rumbo que va a tomar la economía con las últimas medidas de la Reserva Federal, tenemos nuevamente al economista César Villalona. Pondremos los datos sobre la mesa para que tú saques tus propias conclusiones, así que suscríbete al canal. En Estados Unidos hay una situación bastante precaria en términos económicos. Hay un incremento de la inflación desde el año pasado, no la logran contener y al mismo tiempo están frenando los préstamos a través del alza de la tasa de interés para contraer la economía. Entonces tenemos una economía con menos crecimiento, pero también con inflación. Se han mezclado dos problemas ahí. Y cuando tardan de atacar la inflación, subiendo la tasa de interés de los bancos para frenar el crédito y el circulante, están creando problemas en algunos bancos. Están provocando una crisis bancaria, además de provocar una contracción económica que no permite mejorar el empleo. Llama la atención que, por ejemplo, de la tasa de desempleo llegó a 3.6 cuando estaba en 3.4, es decir, sigue aumentando el desempleo. Y la inflación apenas la lograron bajar subiendo los intereses de 6.5 a 6.4. Entonces, en ese contexto, ha habido problemas en algunos bancos que tienen que ver con esta política y tienen que ver con otras realidades, y se ha generado la quiebra de algunos bancos que no son grandes, uno mediano, otro más pequeño, pero que pueden tener una repercusión importante en la economía, dependiendo de cómo el gobierno enfrente la situación y si eso se convierte en un contagio o no se convierte en un contagio. Entonces, estamos en un contexto, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, de una economía que va a un menor crecimiento a nivel mundial, salvo China, la India y unos que otros países, en un contexto inflacionario de poca producción y poca generación de empleo, incluso de aumento del desempleo en algunos casos. Ese es como el panorama que tenemos, una economía mundial con esta característica, casi lo que se cualificó como estanflación en los años 70, que era estancamiento con inflación. Hay economías que están estancadas. Por ejemplo, Alemania va a crecer 0.1, Francia 0.6, Italia 0.7, Inglaterra tasa negativa, Rusia 0.3, Estados Unidos 1 punto y tanto. Yo creo que eso va a haber que revisarlo, creo que va a crecer menos, de acuerdo a la situación que hay. Y lo que están empujando el crecimiento son China y la India, fundamentalmente. Japón también está en un proceso como de estancamiento. Entonces hay una situación económica internacional que no es buena y que ya está generando problemas en el sistema bancario de Estados Unidos, y se está trasladando el problema ligeramente todavía hacia Europa. Todavía no hay mayores repercusiones así muy grave, pero depende de cómo evolucione esta situación y de la política que adopte el gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente el gobierno de Estados Unidos, porque ese es el país que tiene más peso en la economía mundial. Es casi la cuarta parte de la economía mundial en términos de producción. Por el lado del comercio también tiene un peso porque es muy importador, es el país más importador. Entonces lo que pase ahí repercute en el mundo. Hay muchas personas que están sabiendo esta situación como comparando con la crisis de 2008, que claro, comenzó como crisis, digamos, hipotecaria, pasó al sector financiero y pasó después a todo el mundo. Pero ¿podemos comparar realmente esa crisis pasada con lo que estamos viviendo actualmente? Yo veo algunas diferencias. Primero en su causa y segundo en sus implicaciones, la magnitud. La crisis del 2008 tuvo que ver con una política que se vino aplicando desde el 2001, cuando Estados Unidos invadió Afganistán, 2003 a Irak, y reactivó su industria de armamento y bajó la tasa de interés para estimular el crédito.
Estados Unidos venía de un estancamiento prácticamente en el año 99-2000, y ya cuando incursiona con tropas en Afganistán y luego en Irak, logra restablecer la tasa de ganancia de las empresas. La ganancia sube mucho, empresas que tenían pérdidas, y también estimuló el crédito para estimular el consumo. Había una sobreproducción y lograron resolverla. Las empresas vendieron sus inventarios y comenzaron a producir más para financiar la guerra y reactivar la industria textil, de alimentos, etc. Y lograron salir de la crisis en el 2004. Pero eso le generó inflación, una inflación más alta que la de China. Llegó a una inflación hasta de 4, cuando en China estaba en 1, y luego tomaron una medida al revés. Subieron la tasa de interés de 1 y pico a más de 6, en un lazo como de un año, para controlar el crédito, la inflación, y eso provocó dificultad del pago del crédito de la gente, sobre todo la gente que tenía crédito para vivienda. Por eso le llamaron también crisis hipotecaria o crisis de vivienda. Millones de personas con una tasa de interés tan alta no pudieron pagar las casas, y la industria de la construcción paralizó 5 millones de viviendas y comenzó a tener problemas para recuperar los créditos. Al no recuperarlos, no pudo pagarle a los bancos. Entonces llegó una crisis de la banca por un problema de una crisis hipotecaria de vivienda. Pero la crisis de vivienda fue por el alza de los intereses, y el alza de los intereses fue para frenar el circulante, porque había una inflación muy alta que les restaba competitividad a las empresas exportadoras frente a China y otros países que tenían inflación baja. O sea, fue un encadenamiento diferente. Primero, estímulo al circulante para resolver la sobreproducción. Luego, freno del circulante, y la medida es subir tasa de interés y afecta el pago de crédito, y viene entonces hay una sobreproducción de vivienda, porque si no puede pagar la vivienda, sobran las viviendas. Al aumentar el desempleo, entonces caen las ventas del comercio, los comerciantes no pueden pagar los créditos, y se genera un problema general, y quebraron muchísimos bancos. Entonces vino el rescate a través de la Reserva Federal y del Tesoro, que en este momento no es un problema del sector construcción, aunque sí hay problemas. Se está gestando una problemática en ese sector que se puede ver un poquito más adelante. Posiblemente más adelante haya problemas para pagar vivienda. Pero en este momento la quiebra que se ha dado tiene que ver con un banco que, sobre todo cuando el COVID en el 2021 captó muchos depósitos. Pasaron de 40.000 a 189.000 en unos años. Y sus créditos no crecieron de igual manera. Pasaron de 23.000 a 66.000, o sea, crecieron 43.000 millones. Entonces había una liquidez ahí de más de 100.000 millones, 106.000. Entonces decidieron utilizar ese dinero para comprar bonos del gobierno a una tasa de interés baja y fija. Entonces ahora, como la Reserva Federal ha estado subiendo la tasa de interés para frenar el circulante, en eso sí se parece a lo del 8. Este banco, que paga más intereses sobre los depósitos, porque la tasa de interés sube por las dos vías, sobre los préstamos y sobre los depósitos, llega un momento en que pierde solvencia, porque si el Estado le paga un interés de largo plazo fijo y ellos están pagando más intereses sobre los depósitos, llegó un momento que no podían mantener los niveles de rentabilidad y decidieron incluso vender esos bonos del gobierno, que se desplomaron, y perdieron 1.800 millones de dólares. Entonces ese banco, ante esa situación, genera un pánico. La gente va a sacar su dinero de manera abrupta y no le puede responder porque el dinero de los bancos está prestado, y prácticamente quebró. Entonces la Reserva Federal lo absorbe prácticamente, y ahora le están pagando a la gente, a todo el que tenía dinero ahorrado ahí, personas y empresas, el 100% de su ahorro, que por cierto no era el 100%. Lo que establece la ley es hasta $250.000. O sea que una persona que tiene 5 millones ahí, la respuesta debe ser de darle 250.000 según la ley, pero han decidido darle todo el dinero para evitar que esto se contagie. Le están mandando a decir al pueblo de Estados Unidos: no saque su dinero de los bancos, porque si el banco quiebra le vamos a dar todo su dinero. Esa es más o menos la decisión. No está relacionada con el banco, sino con mandar un mensaje a toda la población y a todas las empresas que tienen dinero en los bancos de que no saquen el dinero. ¿Qué peso tiene eso en la economía? Tiene un peso muy chiquito. El banco no es grande comparado con otros bancos. Y además el dinero que han devuelto, una parte se va a volcar al consumo, tal vez, y otra se va a depositar en otro banco. Es decir, que tampoco va a generar un exceso de circulante el hecho de que esos depósitos se le devuelvan a las personas y a las empresas. También esto se contagió, creo que han quebrado 2 bancos más, y ha habido efecto en el exterior. Creo que hay un banco suizo que está en problemas, algunos bancos europeos, pero hasta ahora no hay un efecto como el del 2008, que fue una crisis. En Estados Unidos quedaron, creo que más de 1.000 bancos. Aquí estamos hablando de 3. Y por un asunto relacionado, sí, con el tema de los intereses, pero también relacionado con el hecho de que este banco hizo una mala apuesta comprando bonos del Tesoro a tasa fija. O sea, hay un mal manejo administrativo
y un tema de la política monetaria que está afectando. Entonces, no le veo el parecido en el sentido de la magnitud. Tiene un poquito de relación con la causa relacionada con los intereses, pero hasta ahora son 3 bancos. Hay que ver si esto se convierte en algo ya más grande. Yo no lo puedo asegurar porque depende de la política del gobierno, depende de cómo reaccione la gente que tiene los depósitos. Si de manera masiva hay un intento de retirar depósitos, va a quebrar el sistema bancario. Y ahí sí tendríamos una crisis como la del 8, o tal vez de mayor magnitud. O sea, estos mismos efectos por digamos, el manejo que han hecho los bancos, no necesariamente se está sintiendo en otros bancos, o sí, me imagino que claro, no se maneja esa información, pero ¿cómo es que se da el contagio o posible contagio? ¿Es más por reacción de la gente o hay algo detrás en cómo funcionan los bancos que hacen que esto se pueda contagiar? Digamos, porque he visto noticias de que hasta la cotización en bolsa de bancos mexicanos estaban cayendo. En Europa también. Es como que hay un miedo en las bolsas, pero al final no se ve como los quiebres como tal. El contagio se da de varias vías. Una es que la gente vaya a sacar su dinero, que eso sería prácticamente catastrófico. Eso es lo que está tratando de evitar el gobierno al decirle a la gente, le tenemos garantizado el 100% de su depósito. Eso no es cierto, porque no hay suficientes recursos para resolverle a toda la gente. Si se retira todo ese dinero de los 6.400 bancos que hay en Estados Unidos. Pero el mensaje es, le vamos a dar todo su depósito. Si la gente lo acepta y no hay intento de retiro, entonces ahí ese contagio no se da. Ese es el primero, que es el más grave, porque es una cuestión de un día, de inmediato, que fue lo que pasó en Argentina cuando el famoso corralito, que tuvieron que tomar la decisión de que la gente no podía sacar el dinero más que hasta una cantidad, y entonces afectaron a la gente con dinero en los bancos. Ese contagio es el que están tratando de evitar. El otro es cuando un banco quiebra o quiebran muchos bancos, eso afecta a otros del mismo país o del exterior, porque los bancos se prestan entre sí. Por eso en el 8, cuando quebraron un banco de Estados Unidos, quebraron en Alemania. ¿Por qué? Porque una persona vive en Alemania y tiene ahorro por 100.000 euros, digamos. Pero ese dinero, el banco alemán se lo presta a un banco de Estados Unidos, a una tasa de interés. Estados Unidos presta en Estados Unidos o en el exterior, gana dinero y le paga a un interés al banco alemán. Lo mismo sucede con un francés que le presta a un alemán o un alemán a un francés. Hay préstamos interbancarios. De manera que si hay una quiebra de banco en un país, hay quiebra de banco en otro país que tienen dinero metido en ese banco. Eso pasó en el 8. En América Latina eso no tuvo mucho impacto, porque la banca de América Latina es tan débil comparada con estos países que no tiene ese nivel de vínculo, de que un banco de República Dominicana, digamos el banco tal de República Dominicana donde hay dinero de la población, le esté haciendo préstamo al Banco de Estados Unidos. Es al revés, el de Estados Unidos sí le puede hacer préstamo. Entonces no tiene en países débiles ese arrastre, no la tuvo la del 8, ni la tendría este. México podría ser porque está cerca y porque es una economía grande, con un PIB de más de 1 billón. En México pueden haber bancos que tengan negocio con estos bancos que están quebrando, o además efecto contagio psicológico en una economía que depende mucho de Estados Unidos. De ahí llega el 80% del turismo y ahí se coloca más del 70% de las exportaciones y la inversión. Ellos tienen un tratado incluso de libre comercio, son economías bastante integradas y junto con Canadá. Y lo que pasa en Estados Unidos, en México lo están viendo y se genera cierto pánico. Un daño a la economía de Estados Unidos, no solo por los bancos, sino que caiga la producción y aumente el desempleo, afecta a México, porque ahí es donde vende. No tiene mayor impacto en un país que no esté tan conectado con Estados Unidos, digamos Paraguay, a no ser que se haga mundial el fenómeno. Pero el problema de Estados Unidos no arrastra a Paraguay, pero arrastra a México, a Guatemala, a Haití, a Costa Rica, los países que tienen un vínculo directo, y también de inversión y de turismo. Por eso hay problemas que ya se ven en esos países, México, Europa, pero depende de qué tanto esto se agrande o no se agrande. Yo creo que si logran contener esto en Estados Unidos, hasta ahí llega. El mayor riesgo para mí es el retiro de los ahorros. Y entonces, bueno, precisamente por eso el gobierno tomó las medidas que tomó de básicamente garantizar, bueno, supuestamente todos los depósitos. Pero ahí viene como la pregunta. He visto muchas como críticas a ese tipo de medidas, porque claro, como están en tiempos de política monetaria, vamos a decir, contractiva, en estos momentos se habla de que se quiere volver a la impresión de dinero. Ya las bolsas están como que volviendo a subir, o se intuye cierta cosa ahí en el términos de las inversiones, como que eso implica como más inflación nuevamente, como que la cosa va a continuar y que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no van a poder seguir aumentando tasas de interés. He visto mucho esa tesis en algunos analistas, e incluso vi un gráfico reciente de la hoja de balance de la Reserva Federal que otra vez ya está subiendo de nuevo. Entonces, ¿qué análisis haces tú de esa situación o el impacto que esto pueda tener hacia los próximos meses?
Bueno, en Estados Unidos hay que tomar una decisión. O si se sigue con una política para controlar la inflación, o si se abandona la política para controlar la inflación. Si continúan con esa política, van a tener que subir la tasa de interés. La iban a subir en 0.5. Si la suben en 0.5, van a seguir contrayendo el crédito para frenar el circulante y enfrentar la inflación. ¿Qué significaría eso? Que la actividad económica, la producción de bienes y servicios se va a ver afectada, porque habría menos crédito y aumentaría el desempleo. Ya está aumentando el desempleo. Sería una política contractiva. No necesariamente tendría un impacto en el quiebre generalizado de bancos, pero sí, si cae la producción o se contrae y hay menos ganancias de las empresas y hay más desempleo, significa menos consumo, menos recaudación fiscal y podría haber dificultad de algunos bancos para recuperar crédito por un problema de la caída de la ganancia de las empresas endeudadas. Tendría ese impacto negativo, pero no creo que a nivel de una crisis generalizada. En el año de la pandemia, la economía de Estados Unidos tuvo tasa negativa de crecimiento y no hubo una quiebra masiva de bancos. Luego se recuperó en el 21, el año pasado un crecimiento lento, este año es un cálculo de 1,4, digamos que sea 1, cierto estancamiento. Creo que habría un impacto por el empleo, la producción, y sería un año malo en términos económicos. Y podrían controlar un poco la inflación, pero no reducirla mucho, porque yo creo que la causa de la inflación no está en el exceso de circulante, sino que es una inflación más por encarecimiento de costos. Los costos se encarecieron mucho en el 2021, que fue un año de crecimiento mundial y de alza del precio del petróleo que llegó a $96, y en el año pasado, cuando se desata la guerra en Ucrania, el petróleo llegó a 131, luego bajó a 121, luego bajó a 114 y ha bajado. Hoy está mucho más bajo, pero ese es un costo que se ha estado pagando. Eso ha encarecido enormemente los insumos agrícolas, que son derivados del petróleo, y las energías. Ya eso es un costo que está acumulado y que provoca más endeudamiento de las empresas. Y si le sumas el costo que significa la tasa de interés, que es el encarecimiento del dinero, entonces tenemos problemas de costo y hay que vender caro si hay más costo. Creo que la causa de la inflación mundial es esa. Y también la cadena de suministro afectada te genera costos de transporte, pero no están atacando la crisis por el lado de los costos, tratando de bajar costos, sino de frenar circulante. Lo que proponía Keynes. Si tienes una alta inflación por aumento de la demanda global, aumenta el circulante, entonces hay que frenar la demanda global. Y para eso el gobierno recorta su inversión, se sube el interés para que los bancos presten menos, se contrae la demanda y se ataca la inflación, pero generando desempleo. Y Keynes decía, si es al revés, si hay mucho desempleo, hay que aumentar la demanda. El Estado gasta más, se baja la tasa de interés, hay más préstamos, se suben los salarios y hay más consumo, se sale de la sobreproducción, las empresas venden y comienzan a generar empleo. Keynes decía que no podían haber al mismo tiempo inflación y desempleo, que eran los dos problemas principales de la economía. Entonces él decía, esto se ataca de esta manera y esto se ataca de la otra manera. Yo creo que esa política de control del circulante podría detener un poco la inflación, pero no lograr que sea una inflación baja, muy baja. En países como los Estados Unidos, una inflación de 4% ya se considera alta, lo que además, comparado con la de China, que el año pasado fue 1.5, que es el gran competidor, es demasiado alta. Y China lo desplaza de los mercados internacionales, porque las exportaciones de Estados Unidos se hacen mucho más caras que las chinas y que las de Taiwán, que las de Corea del Sur. Entonces están en un enredo, porque afectan la competitividad de las exportaciones y por eso quieren controlar la inflación, además de que esto tiene también algunas implicaciones de tipo político o algunas razones. En Estados Unidos, si no se controla la inflación, gana el partido de oposición. Eso es así. Lo que no quiere el pueblo norteamericano es inflación alta. Son dos problemas, inflación y desempleo, pero la inflación peor. Y hay elecciones el año que viene. Entonces, yo creo que la Reserva Federal no va a abandonar su política de control de inflación, pero tal vez modere un poco el alza de interés. A lo mejor la sube 0,25. Si la sube 0,50, contrae. Y si la sube 0,25, contrae menos. Pero a lo mejor no tiene mucho éxito si continúa la guerra en Ucrania, si viene otra alza de los precios del petróleo, que es lo más probable, porque la economía china va a crecer más de 5, según la proyección del Banco Mundial, pero además eso hay que recalcularlo. Ahora resulta que China ya resolvió este tema de la pandemia, los controles que tenía lo ha liberado y va a un crecimiento enorme este año y se está llenando de gas ruso
y de petróleo ruso, sobre todo petróleo barato. Está haciendo el gran negocio con la guerra, y lo mismo la India. Y si China, que es el segundo mayor importador del mundo, tiene un crecimiento enorme, va a demandar más energía, de manera que puede venir un alza de los precios del petróleo. Entonces, ¿de qué va a servir la política de control de la inflación vía aumento de tasa de interés, cuando el problema es de costo? Entonces, creo que hay un error en Estados Unidos, y si abandonan la política de control de la inflación y flexibilizan los créditos, digamos que la Reserva Federal no sube los intereses o los baja para flexibilizar el crédito, entonces la inflación sube y afecta el poder adquisitivo de la gente. Y de todas maneras habría un problema para pagar crédito, no por el aumento de intereses, sino porque la gente tiene que tirar más dinero a comprar comida, a comprar alimentos, bienes de consumo, otros servicios, y se vería afectado en el pago de los créditos. Y de todas maneras le llega el problema a los bancos. De manera que yo veo un año donde va a haber problemas, ya sea intentando controlar la inflación o flexibilizando. La única salida es la reducción de costos. Y la reducción de costos pasa en gran medida por terminar la guerra en Ucrania, para que se pueda ofertar más a nivel mundial petróleo, gas, carbón, todo tipo de minerales e insumos de las potencias que están involucradas, de los países que están involucrados en esa guerra, y que se normalicen las relaciones económicas. Si hay una solución política a esta crisis, a esta guerra, hay que hacer otro análisis. Yo eso no lo puedo vaticinar, no sé, pero si se soluciona, la economía mundial agarra otro derrotero. Puede aumentar la oferta internacional de petróleo, normalizarse los precios, volver a la cadena de suministro normales, y los costos bajan y no habría tanto problema de inflación, de contracción económica y de desempleo. Pero en el contexto de la guerra, porque esto tiene que ver con este problema, yo veo a Estados Unidos con una tendencia a un estancamiento con inflación, con la medida que tome, y a la larga eso va a terminar afectando el sistema bancario. Pero para entender la lógica real de estas medidas y qué efecto están teniendo a nivel mundial, mira el siguiente video. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método, y el método funciona. It might even be a 1929 situation.